anterior nos quedamos justo antes de contar qué fue lo que sucedió cuando los canes Eddie y Kila fueron llevados al apartamento quinto A. Pero antes de entrar en este tema me gustaría hablar de otro completamente distinto, que serían las contradicciones y los cambios de versión, o de versiones, mejor dicho, que tuvieron los McCann durante todo este periodo y antes de llegar a cuando los perros son llevados al apartamento como parte de la investigación. Anteriormente pues no me quise parar en eso para no liaros más con lo que pasó y lo que dijeron, pues ya me centré en parte en eso y no pude contar o tratar las contradicciones que tuvieron durante todo este tiempo. Así que quiero hacer algo distinto. Voy a coger los apuntes que yo tengo de todo esto y del caso, porque obviamente en el PC tengo bastantes datos y por eso de vez en cuando me veis mirando porque lo estoy leyendo. No me puedo aprender todo de memoria, me aprendo muchas cosas, pero no me lo puedo aprender todo. Así que hay muchas cosas que las voy leyendo allí y en este caso, como en algunos otros, suelo coger apuntes en papel. Entonces, bueno, particularmente con este caso, todo estaba en inglés. De hecho, muchos de los datos y detalles que estamos narrando en este vídeo, en los anteriores y en los próximos, son de estos documentales que hizo pues un aficionado del caso y que la verdad están muy bien. Son unos vídeos largos, centrándose cada uno en un tema distinto. Y pues obviamente estaba en inglés, lo encontré y algunas cosas las tuve que subtitular en español y tuve que coger apuntes porque si no pues no podía echar traductor, vídeo, Word y etcétera. Entonces yo lo quiero mostrar porque lo tengo todo aquí. Básicamente es como una especie de Biblia. Yo no sé cuántos folios habrá aquí, pero la verdad que hay bastantes. Todo muy bien organizado, todo muy bien puesto para contároslo todo. Muchas de estas cosas están puestas en lo que voy leyendo del PC, pero otras muchas no, porque entonces se me haría el documento interminable y pues me resulta muy lioso. Así que sin más, pues os voy a contar un poco las contradicciones que tendrían los McCann llegados a este punto antes de llevar a los perros. En primer lugar, pues vamos a contar unos datitos extras, ya que esto no es una contradicción en sí, y serían lo siguiente. En la cadena británica BBC apareció el testimonio de Trish Cameron, que sería la hermana de Jerry, acompañada de su madre. Su relato sobre el día o momento en el que desaparece Madeleine es el siguiente, pues Jerry las llamó por teléfono a ella o a su madre. El testimonio que voy a leer es explícito, es según la hermana de Jerry dijo en medios británicos y en entrevistas que dio, y sería lo siguiente. Su hermano Jerry la llamó llorando a lágrima viva y estaba totalmente histérico. El último control, según Jerry ya le estaba contando a su hermana para vigilar a los niños, fue a las 9:30, como hemos contado aquí. Estaban todos durmiendo, las ventanas cerradas y las persianas cerradas. Kate volvió a las 10 para hacer su turno. La puerta principal estaba abierta, la ventana manipulada con las persianas forzadas y Madeleine no estaba. Hubo un testimonio bastante parecido, pero fue por parte de la familia de Kate y es el de su padre, Brian Healy, cuyo testimonio está recogido en el periódico The Guardian. Brian dijo: Jerry me dijo que cuando volvieron la persiana del dormitorio estaba forzada. Había sido abierta con una palanqueta y ella, refiriéndose a Madeleine, no estaba. Ya creo que sabéis exactamente por dónde voy y es con los detalles tan concretos que daban estos padres incluso antes de llegar la policía y datos falsos, porque obviamente cuando se fuerza una persiana con una palanqueta o una ventana, yo creo que eso se ve, deja marcas bastante evidentes o si no evidentes se pueden llegar a encontrar algún indicio, aunque sean las láminas dobladas o cualquier cosa, pero esto no sucedió, esto en ningún momento se encontró como Jerry y Kate en teoría decían. Y pues para que veáis que ya desde primera hora los familiares de los McCann y obviamente familiares de Madeleine ya estaban dando ciertos detalles falsos simplemente porque los padres se los habían dado o simplemente porque eran los datos que creían tener. Después, por otro lado, tenemos que los periódicos The Mirror y The Times publicaron ambos un artículo donde hablaba John Corner, el cual es un cineasta británico, y este hombre decía lo siguiente: Kate McCann me llamó en medio de la noche, balbuceó y me dijo que Madeleine había sido secuestrada.
Me dijo que la persiana de la habitación estaba destrozada. Madeleine había desaparecido. Parece como si alguien haya pasado por encima de los pequeños para cogerla. Aquí, como dato, pues es de interés y quizás muchos no lo sabéis, el cuarto donde dormía Madeleine tenía 2 camas pequeñas, digamos, y las 2 cunas de los gemelos, y la distribución era la siguiente. Al entrar en el cuarto, aquí está la puerta y obviamente está la pared. Y la cama de Madeleine sería la que más lejos está de la ventana, es decir, estaba pegada a la puerta de acceso al salón, para que nos entendamos. Luego, entre la cama de Madeleine y la otra cama pequeña que estaba pegada a la ventana por donde supuestamente se produjo el secuestro, habría en medio las 2 cunas de los gemelos dispuestas en horizontal o en vertical, dependiendo de cómo lo miremos, pero justamente en un símbolo de igual, una cama, las 2 cunas y otra cama. Esto es bastante significativo, os voy a contar por qué, por si no lo cuento más adelante o por si en las fotos no es demasiado ilustrativo. Básicamente el contexto de todo esto, o a lo que quiero llegar, es que la cama pequeña de al lado de la ventana cogía parte de la ventana, es decir, terminaba la cama ya habiendo empezado la ventana. En teoría, si alguien entró por ahí, lo más lógico es que hubiera pisado algo de la cama o que incluso al salir, no al entrar, sino al salir, se hubiera apoyado para poder sacar mejor a Madeleine si iba con ella. Y pues la cama de Madeleine también está, es lo que podríamos decir, semi deshecha, y pues los testimonios de los padres posteriormente no cuadran con cómo se encontró la cama, bueno, ni los testimonios posteriores ni los anteriores a esto, a que se hiciese hincapié en las camas. Pues según ellos la niña ya dormía básicamente de las 7:30, 8 pongamos, y a las 10 ya habría hecho 2 horas de una niña en una cama. Y pues como en el caso de Paulette, no se da el caso que se vean indicios de una niña pequeña moviéndose, más teniendo un peluche y más teniendo una manta, y estando tapada no se ve nada desordenado, al menos a mi parecer. Después también otra cosa importante es el testimonio de una amiga de la familia, Jill Renwick, la cual es periodista, y esta dijo a los medios GMTV y al Independent que simplemente los McCann estaban yendo cada media hora a revisar a los niños y la persiana había sido forzada. Alguien había entrado en la habitación y se habían llevado a Madeleine. Tenemos nuevamente en repetición el testimonio de una ventana forzada y en otros el de una persiana forzada. Entonces, verdaderamente, ¿qué es lo que estaba forzado? Ni siquiera creo yo que se esmeraron en dar el mismo testimonio a todos, sino que, según lo que contaban, a uno era la persiana, a otro era la ventana, a uno era con una palanqueta, y pues básicamente a nadie le daban el mismo testimonio, porque es muy complicado contar una mentira 20.000 veces, hay que tener muy buena memoria, y quizás por los nervios o por lo que estaba sucediendo, pues no fueron capaces de recordar lo que habían dicho desde primera hora, y ya por eso pues iban como cambiando sutilmente un poco lo que había pasado o lo que ellos creían que había pasado. ¿Por qué querían hacer creer básicamente que una ventana o una persiana había sido forzada? Cuando nada de hecho, ni antes ni después se pudo comprobar, y es más, se acabó desmintiendo por falta de evidencias como que esto hubiera sucedido. Básicamente, y en resumen de estos testimonios, primero los McCann contaron que se había forzado la entrada, también se había forzado la ventana con una palanqueta. Luego, la puerta principal había estado cerrada con llave, pero después se acordaron que había estado abierta de par en par. Y tercero, por supuesto, aseguraban que Madeleine había sido secuestrada. Estos yo creo que son los puntos más importantes que fueron cambiando y que pues se deben destacar. Tan solo 24 horas después de estos primeros testimonios o declaraciones, como lo queramos llamar, cambiaron en varios aspectos importantes. Por un lado, Jerry, en la declaración tomada el viernes 4 de mayo, la cual voy a citar textualmente, dice que durante la noche, tanto él como su mujer Kate realizaron varios controles sobre los niños, utilizando una llave para acceder por la puerta principal del apartamento. Luego explicó cómo su mujer descubrió que Madeleine no estaba cuando ella fue en torno a las 10 de la noche. Él fue corriendo hacia el apartamento y vio la ventana de la habitación abierta.
la persiana levantada y las cortinas abiertas. Por otro lado, Kate decía prácticamente lo mismo y para ella contaba en los aspectos más importantes que la ventana estaba abierta, la persiana levantada y las cortinas abiertas. Exactamente las mismas 3 puntualizaciones que había hecho su marido Jerry. Ella además aseguró haber dejado junto a Jerry todo cerrado cuando salieron sobre las 8:30 para cenar en el Tapas. En ningún momento ni ella ni Jerry mencionan que la puerta principal estuviese abierta de par en par, como después sí se estuvo contando. Como dato extra, y que obviamente esto no salió en los medios y no fue compartido, es que Jerry fue entrevistado él solo por la policía, pero cuando llegó el turno de Kate, pues obviamente los interrogaron por separado. Tanto Jerry como los asesores, digamos, del matrimonio persuadieron a la policía para que Jerry pudiese estar presente en el interrogatorio y además estar sentado detrás de Kate. Esto es algo muy inusual porque básicamente es muy complicado que tengan a 2 interrogados, a 2 sospechosos, a 2 personas en la misma sala de interrogatorios cuando uno ya ha declarado o incluso sin haber declarado. Estas cosas se suelen tomar por separado y por turnos individuales o independientes, y pues es algo bastante también significativo. Como he dicho, es algo muy inusual, pero más inusual o más raro es lo que escribió Kate McCann en su libro sobre la desaparición de su hija, que pues creo que lo sabéis, pero Kate McCann escribió un libro. Y pues en la página 71 Kate relata lo siguiente en torno a este momento del interrogatorio y a cómo ella se sintió y para qué estaba allí su marido. Jerry me ponía una mano en el hombro de vez en cuando o me daba un apretón reconfortante. Y según los policías, dependiendo de las preguntas que se le estaban haciendo, Jerry parecía como tocarle el hombro de una manera bastante sutil, pero que obviamente pues los agentes se estaban dando cuenta. Horas más tarde de esto, de la primera declaración de los McCann, el gerente del resort donde se estaban alojando ofreció una declaración diciendo que no había ninguna señal que determinase que la puerta principal hubiese sido forzada y que era todavía cuestionable que se tratase de un secuestro. Por otro lado, cuando los agentes comenzaron a analizar e investigar cuidadosamente el apartamento, el inspector jefe de la policía portuguesa, Olegairo Sousa, portavoz de la investigación, dijo al detective británico, quien era el inspector Kirby, que la ventana y persianas no habían sido forzadas, incluyendo que era básicamente imposible abrirlas desde fuera debido al mecanismo que tenía esta ventana, dejando claro el perfecto estado en el cual se encontraba. 6 días después de la primera declaración de los McCann, el día 10 de mayo de 2007, las declaraciones cambiaron por completo. Ellos afirmaron que entraban a través de la puerta que da para el resort y no para la calle, y que además dicha puerta no estaba cerrada con llave por cuestión de comodidad. Esto sí lo narramos en el episodio anterior. Jerry, además de esto, también añadió lo siguiente: estoy completamente seguro que salí con Kate por la puerta trasera, la cual no cerraron porque solo es posible echar el pestillo desde dentro, porque como vimos en los capítulos anteriores es una puerta corredera y obviamente por fuera pues no tiene pestillo ni tiene mecanismo para nada. Pero pues podrían haber echado el pestillo de esta puerta corredera y haber salido por la de la calle cerrando previamente la otra puerta. Hubiese sido más seguro y más lógico y responsable. Además de esto, también añadió que estaba seguro que la puerta principal se encontraba cerrada con llave, pero que podía ser improbable. Gracias a un documental televisado en octubre de 2007 fue que esta parte de la cuestión, digamos, del caso fue resuelta sin duda, pues junto a los agentes se exponía la dificultad de haber entrado en el apartamento sin dejar ninguna evidencia que ellos hubiesen podido, digamos, rescatar para ser analizada. Uno de los agentes dijo textualmente: debemos ser muy cuidadosos. No estamos diciendo que en realidad todo esto sea una puesta en escena, pero es muy complicado creer que algo en esa casa fuese forzado. Además de intentar ver cómo alguien pudo forzar la persiana ventana desde el exterior sin dejar rastro. De hecho, tras haberlas visto, creo que ha sido casi imposible. Tras este documental, tras que este se emitiese, el portavoz de los McCann, que ya más adelante también hablaremos de esta persona, pues es alguien bastante importante,
habló con el periódico Independent, que ya hemos mencionado previamente, pues compartió estas declaraciones falsas o inciertas de los McCann, y este portavoz quiso que el periódico recogiese el siguiente testimonio. No voy a entrar en detalles, pero puedo decir que Kate y Jerry estaban firmemente convencidos de que alguien entró en el apartamento y sacó a Madeleine por la ventana como medio de escape. ¿Qué querían hacernos, o sea, qué querían ganar o qué querían hacernos creer cuando la policía, tanto la portuguesa como la británica, no estaban encontrando nada de lo que ellos defendían a capa y espada? Ellos iban siempre en contra de la ley, digamos, y de lo que ésta contaba y obviamente analizaba y exponía, y ellos siempre se intentaban respaldar en eso, y además también, pues como sabemos, le echaron mucha culpa a la policía portuguesa, pero yo creo que esta no hizo del todo mal su trabajo. Se pudo equivocar en muchos puntos, pero yo creo que no iba mal guiada la investigación y que no iba mal. Pero es un caso bastante complicado, es un caso donde además también tuvieron que cooperar y tuvieron que ayudarse las fuerzas británicas con las portuguesas. Son leyes distintas, son países distintos, son maneras de proceder distintas, y creo que los McCann tampoco lo pusieron del todo fácil para que tanto una como otras de estas autoridades pudieran hacer bien su trabajo de forma individual o conjunta. A mí algo que me resulta bastante importante o que me resulta bastante notorio en la declaración de este portavoz es que al hacer referencia que por fuerza a Madeleine se la tuvieron que llevar por la ventana, creo que se les escapa algo bastante importante, y es qué necesidad tiene este secuestrador de irse por la ventana, forzar una persiana y demás, cuando había una puerta abierta que le facilitaba el acceso sin ningún problema, además posiblemente con la posibilidad de no ser tan visto o de no ser visto incluso, y sin tener que coger a la niña, sacarla por una ventana en caso que esto sucediese así. Yo creo que, no sé, sería una forma bastante rara y tonta de complicarse a la hora de llevar a cabo su plan, si era raptar a Madeleine. Creo que lo más lógico hubiera sido entrar por la puerta y salir por ella, porque al final se demostró que ninguna de las dos puertas estaban cerradas y la ventana tampoco, básicamente estaba todo abierto. Entonces quizás si esto se produjo, pues entró por la ventana y ya está. Pero yo sigo creyendo que todo esto es una bomba de humo, que todo esto es una tapadera y que verdaderamente se tiene que seguir cogiendo con pinzas, porque es totalmente muchas veces contradictorio, ilógico, absurdo los testimonios. Muchas de las cosas que cuentan tienen detalles que la mayoría de la gente se le olvidaría o pasarían por alto, y ellos se acuerdan, y de otras cosas tan importantes como si dejaron la puerta abierta o no, necesitan días, y eso sí que es más importante que quizás pues no sé, el color de los zapatos que llevaban esa noche. También pues los McCann y el portavoz dejaban caer un absurdo testimonio con lo que ya habían contado. Intentaban completar, digamos, el puzzle de cómo ellos creían que había sucedido todo, y básicamente sugerían, sutilmente, eso sí, pero lo sugerían, decían que el secuestrador había entrado por la puerta del patio porque esta no se encontraba cerrada, es decir, por la puerta corredera. Luego llegó a la habitación de los niños, coge a Madeleine, recorre el cuarto teniendo en cuenta que estaba la cuna de los niños y la otra cama con la ventana. Se supone que este hombre, si todo lo dejaron cerrado los McCann, tendría que haber corrido las cortinas, haber abierto la ventana, haber levantado las persianas, coger a Madeleine y salir por la ventana. Todo esto sin dejar ningún tipo de evidencia ni prueba, sin haberse apoyado para nada en la cama que estaba justamente debajo de la ventana. Y pues con todo este relato absurdo, pues se supone que se habían llevado a Madeleine. Sigo sin entender por qué, si un secuestrador o una tercera persona, aunque sea para robarte, entra por la puerta principal, que ya la ha manipulado, no tiene necesidad ninguna de salir por la ventana, dificultándose así todo el trabajo y pudiendo ser visto, pues obviamente tiene que tardar mucho más tiempo en salir.
Dato extra o dato de todo este contexto o de toda esta situación es que la ventana mide 80 por 80 centímetros aproximadamente. No es posible abrir las dos láminas de la ventana, simplemente se puede abrir una u otra, como muchas de las ventanas que tenemos en casa que no son abiertas por completo, por lo que es dificultar aún más el escape. Sigo pensando que es más fácil e inteligente que esta supuesta persona entrase y saliese por el mismo lado, por el mismo medio, y es decir, por una de las puertas, sin necesidad de complicarse la vida. En 2009, 2 años después de la desaparición de su hija, fue cuando Kate dio su declaración más detallada. En cuanto a lo que hizo aquella noche, pues necesitó esta mujer 2 años para acordarse de lo que había hecho y cómo lo había hecho. Esto que voy a leer básicamente está sacado de un vídeo de una recreación que hizo la policía con Kate en el mismo apartamento quinto A. Y pues hay algunas anotaciones de lo que hizo ella. Voy a intentar poneros esta declaración por aquí a la misma vez que voy leyendo esto, para que no tengáis que estar leyendo los subtítulos y se perdáis, digamos, lo que es el vídeo y el lenguaje corporal de Kate. Hice mi primera visita a las 10 de la noche. Entré por la puerta corredera del patio y pensé, oh, todo está en calma. Y para ser honesta, quizás pensé en irme, pero me di cuenta que la puerta del dormitorio de los niños estaba más abierta de lo que la dejamos. Fui a cerrarla hasta más o menos aquí. Y al llegar al punto, de repente se cerró de golpe. Y entonces, mientras abría la puerta, pensé en ver a los niños. Vi a Zen y a Amélie en sus cunas y busqué a Madeleine en su cama, que está aquí. Como estaba oscuro, no podía distinguir si era Maddie o la ropa de la cama. No encendí la luz, pues no quería despertarlos. Y cuando volví a entrar en el cuarto, las cortinas que habíamos dejado tapando la ventana se abrieron. Una especie de viento las abrió de un soplido. Vi el peluche Cuddle Cat de Maddie y supe inmediatamente que ella había sido llevada. Aquí, antes de entrar en todo lo demás, y que mientras he leído me ha parecido bastante importante comentar, es que ella en esta declaración de 2009 menciona que las cortinas se abrieron por una ráfaga de viento y demás porque la ventana estaba abierta. Entonces quiere también hacernos creer que la persona que salió de la ventana cerró la cortina antes de irse por cuestión de modales o por cuestión de dejarlo todo tal y como estaba, o que verdaderamente ¿quién se para a cerrar unas cortinas cuando se ha ido por ahí llevando un niño? No sé, no creo que se vayan a parar a dejarte las cortinas bien y ahora la ventana y todo súper destrozado como ellos contaban, y que al final pues luego se acabó desmintiendo. Analicemos los aspectos importantes aquí, porque en 2009 se siguen cometiendo los mismos errores y son cambios de versión, pero como si nada y como si esto fuese, pues no sé, el guión de una película que se puede estar modificando o una novela que se está escribiendo. Tenemos que se añade que de repente la puerta de los niños se cerró de golpe, cosa que antes no estaba, porque esta era la primera vez que daba tal detalle. Ella dice que va al apartamento, ve la puerta más abierta y desde, digamos, el umbral ve a los niños porque no quiere despertarlos y no quiere encender la luz. Y luego dice, volví a entrar. O sea, dice haber repetido la acción de entrar cuando en ningún momento ha dicho en su declaración que entró en la habitación. Esto parecen cosas muy tontas, cosas que, bueno, se puede equivocar, pero no creo que te salga volví a entrar en la habitación cuando verdaderamente no has entrado previamente. En ningún momento en este vídeo tampoco ella rectifica este dato, y pues también es algo bastante significativo. Cuando entró previamente Kate en la habitación, porque supuestamente desde que se fue del apartamento con su marido al tapas, que sería sobre las 8:30 de la tarde, no le tocó el turno hasta las 10 de la noche. O sea que llevaría 1 hora y media mínimo sin ir al apartamento, por lo tanto, sin haber entrado en la habitación. También dice lo de las cortinas cuando la puerta se cerró de golpe.
Supuestamente, si ella había entrado a la habitación o ella había abierto un poco la puerta para ver a los niños, no había visto las ventanas, la persiana y la cortina abierta, no había notado el aire. Es la puerta, debido al portazo, la que la avisa que la cortina y toda la ventana está abierta. Es bastante relevante que, digamos, la declaración más detallada de Jerry y Kate sea cuando ya no están siendo investigados como sospechosos, porque antes sí lo estaban siendo, y al momento de dar esta declaración en 2009, que fue el año en el que estuvieron siendo investigados más seriamente, fue cuando ya dieron esta declaración un poco más detallada, pero cuando ya no estaban siendo investigados. Además, también tenemos que, gracias a las fotografías que tomó la policía portuguesa, podemos saber que los relatos de Kate no son ciertos, o al menos en su mayoría, porque nada de las fotografías corrobora todos los datos que Kate y Jerry habían dado. Para empezar, las fotografías tomadas mostraban las cosas totalmente distintas y se puede ver perfectamente que aparece un lado de la cortina tapado, es decir, cogido entre la cama y la pared, y el otro lado de la cortina entre la pared y una silla de mimbre. Entonces, las cortinas habían sido manipuladas por la persona que se llevó a Madeleine. Se paró también a coger las cortinas con los muebles, o los McCann luego tocaron la escena por algo, o qué fue lo que pasó, porque además, según el relato de Kate, ella ve que las cortinas están abiertas porque vuelan y demás, y si están cogidas no pueden ondearse con el viento. Además, que solamente habría una de las láminas de la ventana abierta porque no se podían abrir por completo, y solamente debería de estar abierta, o en teoría debería de estar abierta o corrida, una parte de la cortina y entrar aire por una parte de la ventana, no de las ventanas ni de las cortinas. Como dijimos anteriormente, cuando analizaron el marco de la ventana solamente había huellas de Kate, y se dieron 3 declaraciones distintas de cómo se encontraba la puerta de la habitación esa noche. Por un lado, esto es bastante evidente y está recogido en los testimonios que, por ejemplo, en el canal CNN en 2011 añadieron los McCann, y es que estos, al dar sus declaraciones públicamente, dijeron nuevos datos y modificaron algunos de los apartados de la reconstrucción hecha con la policía, o sea, con la reconstrucción que estaban haciendo con los agentes. Ahora resulta que cambiaron esta versión, entonces estaban mintiéndole a los agentes, estaban falseando datos de la desaparición de su hija, estaban intentando encubrir algo. Ellos dijeron en este medio lo siguiente: la puerta de la habitación estaba mucho más abierta, la habían dejado entreabierta para dejar pasar la luz. Según Kate pensó, si Matthew, la última persona que había ido a ver a los niños antes que Kate, que era amigo de ellos, había dejado la puerta abierta. Y por último tenemos que Kate recalca, y Jerry también, que el amigo Matthew hizo una visita a las 9:30. Esto intentando hacer hincapié en que Matthew había ido antes de Kate, cuando ya se da cuenta que la niña no está y que este hombre no había querido decir nada de la puerta y demás. Ya aquí empiezan, digamos, a fantasear o a teorizar, a intentar echarle las culpas a este amigo que quizás tenía algo que ver, pues esto también se hizo bastante hincapié que este hombre, como comenté, podría haber sacado a Madeleine por la ventana. En su libro, Kate, en la página 71, nos cuenta exactamente la misma historia. Ella, en el libro y en la entrevista de 2011, menciona varias veces a Matt y dice que este hombre fue a ver a los niños antes, pero delante de la policía, es decir, cuando ella da sus testimonios y sus declaraciones, al igual que Jerry, ambos obvian este detalle. Es decir, en el momento de la investigación, cuando ellos tenían que dar su testimonio, resulta que este hombre no les parecía sospechoso, no había tenido nada que ver, no mencionan que fue antes, lo sabe la policía porque el amigo lo dice cuando le toman declaración, y porque pues fue algo que ocurrió en la noche, fue una persona que fue a hacer el control y en teoría no tenía nada que ocultar, colaboró con ellos, pero resulta que ante la policía este dato no les parecía interesante, pero en la cadena CNN en el año 2011 sí, e incluso, digamos, lo
culpan o intentan culparlo, al igual que hace Kate en su libro. Todos estos datos que iban cambiando ellos querían y se esforzaban bastante porque quedaran recogidos en medios, en libros, en periódicos o en cualquier formato. Ellos querían que, bueno, estuviesen sus declaraciones y los cambios de esta. Algunos documentales que tocaron el caso pues hacían algunas recreaciones de lo que podría haber pasado según lo que ellos contaban. Como sabemos, cuando se hace un documental de algún caso o de algo, no se puede saber al 100% todo porque no se puede conocer todos los detalles al 100% de lo que ha ocurrido. Por lo que los datos que no tienen o que quizás no han sido revelados todavía son, digamos, dramatizados y son puestos en formato de ficción y se añaden algunas cosas para completar ese testimonio, haciendo que obviamente la dramatización o la recreación no sea al 100% real o veraz a lo que pasó aquella noche. Esto lo comento porque al emitir ciertos documentales del caso y al dramatizar algunos aspectos de las declaraciones o de lo que sucedió, fue que los McCann fueron cogiendo pequeños datos. Por ejemplo, hubo un documental que no recuerdo cuándo se publicó, que al mostrar la habitación hacía referencia, como para dramatizarlo todo mucho más, una noche bastante oscura, que entraba un poco de luz en el cuarto mientras las cortinas se ondeaban. Básicamente parecía el inicio de una historia de terror que verdaderamente es la desaparición de esta pequeña. Pero con este dato de las cortinas fue que los McCann posteriormente decidieron añadir, o mejor dicho, Kate decidió añadir en su testimonio. Fueron muchos datos de documentales y demás que ellos luego cogían, metían sutilmente en su testimonio poco a poco, pues iban completando el puzzle de qué pasó esa noche, pero de una forma totalmente contraria. En vez de ser los padres los que daban la información y los documentales recoger la información cierta, eran los padres los que cogían algunos detalles compartidos en estos documentales. De aquí viene la confusión pública, la confusión ciudadana que tenemos todos entre tantos detalles contradictorios, modificados, añadidos, quitados, que ha habido durante todos estos años, durante todas las declaraciones que ellos han tenido y que obviamente no tienen ninguna explicación lógica. Aclarando que todo esto son contradicciones en múltiples declaraciones y no solo en una de ellas. Incluso Kate se atreve a escribir estas líneas en su libro. Ella dice que cree que el secuestrador posiblemente ya estaba en el apartamento antes de la primera vigilancia realizada por Jerry. Luego de esto también se menciona así brevemente, un poco sutil, así con la mano, pasando la mano por encima, que ellos abrieron la puerta una de las veces para ver a los niños, pero que no miraron detrás de la puerta y que quizás ahí podría estar la persona que se llevó a Madeleine. Siento de verdad cuando estoy diciendo todas estas declaraciones que son reales, que estoy leyendo el guión de una película que no tiene sentido, que no tiene nudos argumentales, que está todo cogido de la imaginación sin ninguna explicación y sin ningún contexto, y de verdad que hasta yo me siento un poco rara e incómoda dando datos que son tan fáciles de desmontar y que no dejan bien a según las personas que los haya contado, pero creo que es mi labor y creo que merecen ser compartidos estos datos y detalles, y creo que vosotros, como personas que seguís el caso y personas que tenéis una mente libre, que os gusta pensar por vosotros mismos e investigar, tenéis derecho a conocer. Después de todo esto y terminando con el tema de las fotografías de la escena del crimen, digamos de la habitación donde dormía Madeleine, los agentes terminaron tomando la conclusión que la escena, digamos la habitación, había sido completamente manipulada por una tercera persona, pues los testimonios que los padres de la pequeña habían dado no se correspondían con cómo se había encontrado la escena. Las persianas no estaban forzadas ni abiertas ni nada, pues en la foto sale totalmente cerrada. La ventana tampoco tenía ninguna de las dos lamas abiertas y la cortina, como he dicho anteriormente, estaba sujeta por completo entre la cama y el sillón.
had very clear objectives, what we wanted, and any parents would take the opportunity of trying to get information into the investigation. There is no evidence that Madeleine is dead, and there's no evidence to implicate us in her death. Everything we've done during the last 100 days is focused on the belief that Madeleine was alive when she was abducted. That evening, did you give to your kids something like cold milk to help them sleep? You know, we're not going to comment on anything, but you know, there is absolutely no way we used any sedative drugs or anything like that. How do you feel now that Amara's book is going to be in the Sherlock scheme? Yeah, so, well, you know, as we've already alluded to, anyone who wants to convince people that Madeleine is dead without evidence to support it, their motives have to be. Can you update people? Where are you now? Have you got any news? What's happening with your investigation? And I'd like to say to you that we did have some... Cuando vosotros os enteráis de eso, de que la policía ha descubierto sangre en el apartamento, ¿cómo reaccionáis? Do you know what? This is all investigation. It's just...